¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un verdadero motivo de alegría el tener la oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios. No es un secreto, no es nada extraordinario lo que voy a decir, pero estos tiempos son realmente complicados, son realmente difíciles, tienen una serie de aristas que sobre el camino tendrán que irse solucionando. Pero en medio de todo esto, yo hoy quiero traer a usted el ejemplo del Señor Jesús. Quiero compartir con usted, en primer lugar, sobre el poder que tiene, que tenía y que tuvo el Señor Jesús. ¿Por qué uso los tres tiempos? Porque Él, igual que Dios, igual que el Espíritu Santo, es por la eternidad, desde el principio y no tiene final. Quiero hoy compartir precisamente unos versículos que son muy conocidos. Los encuentro en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Y precisamente voy a compartir con usted los versos 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Queremos, Dios, hoy llegar al trono de tu gracia con el propósito de reconocer tu grandeza, que tú eres poderoso, que tienes control sobre todo lo que ocurre, sobre las cosas que podemos ver y sobre las cosas que no podemos ver. Hoy, Dios, queremos suplicarte en el nombre de Cristo, por favor, que bendigas a todo tu pueblo, que nos permita, Señor, tener esa paz, esa confianza que solo tú puedes dar. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Acabo de leer un par de versículos que están obviamente en un contexto más amplio y que nos da mucha más luz sobre el motivo principal de esta enseñanza. En primer lugar, en este capítulo 8, cuando lo hemos desarrollado, cuando lo hemos visto detenidamente, lo que Jesús está mostrando es todo su poder. Porque nos muestra el poder precisamente sobre la enfermedad y en tres casos diferentes en este mismo capítulo 8. Primero, sanando a un leproso. Segundo lugar, el siervo de un centurión, solo que ahora a distancia. Y en tercer lugar, a otra persona, a la suegra de Pedro. Y recuerde usted, está con fiebre. Entonces tenemos tres ejemplos del poder del Señor Jesucristo en relación al cuerpo humano, en relación a las enfermedades. Y ahora vamos a ver el poder del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. En el contexto general, dice en el verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y me detengo ahí un segundo. En lugar de seguirle la corriente a las multitudes, observe usted lo que el Señor Jesús hizo, se alejó de ellas. Ahora, usted puede preguntarse, ¿por qué lo hizo? Precisamente porque él no buscaba fama, él no buscaba ser reconocido por su popularidad. A la diferencia que tenemos hoy de algunas celebridades cristianas, que apelan a la multitud y aman la alabanza de la gente. Desde el punto de vista bíblico, entonces, no es apropiado. En primer lugar, la Biblia enseña que nosotros debemos declinar para que el Señor crezca, o sea, no debemos de robar escenario. Los versículos 19 y 22, donde dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe? En estos versos nos muestra una de las razones por las cuales el Señor Jesús no se impresionaba por las multitudes que le seguían. ¿Sabe por qué?
porque la gente no estaba dispuesta a dejarlo todo y seguirlo. Qué importante es entender esta porción bíblica, porque lo que el Señor quiere no es grandes grupos y haciendo la alaraca de que son cristianos, no. Él quiere de que seamos cristianos verdaderos, dispuestos a abandonar todo lo que nos ata al mundo, dispuestos a dejar todo aquello que entorpece nuestro ministerio, dispuestos a dejar todo aquello que es un obstáculo para nuestro crecimiento cristiano. Pero el Señor entendió que la gente no estaba dispuesta a ello. ¿Y sabe qué? Estaban interesados en ver milagros, pero no estaban interesados en dejarlo todo por Cristo. Por eso muchas veces cuando el Señor Jesucristo hizo milagros les dijo, pero no le cuenten a nadie. ¿Sabe? El interés del Señor Jesús nunca fue que se convirtieran en seguidor de Él precisamente por sus milagros. Que tenía el poder para hacerlo, sí lo tenía, y lo sigue teniendo. Pero ese no es la verdadera motivación por la cual usted y yo debemos de llegar a Cristo. Esas serían razones sumamente egoístas. Las razones que Él expone por las cuales debemos de llegar a Él es precisamente para tener una vida transformada, cambiada y ser útiles, no solo en el reino que viene, sino también aquí en la tierra. Por eso el Señor entendió que si milagros todos querían. ¿Quién no quería, pues, que fuera sanado fulano, que milagrosamente se levantara? El día de hoy, en la actualidad, vemos la misma situación. De personas que en algún momento llegan precisamente cargados, y eso es normal, pero solo va buscando el momento de la sanidad, el momento de que el Señor haga el milagro, y luego, así como llegó, con la misma facilidad se aleja. La Biblia señala entonces en el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sabe? Algunos intérpretes de la Biblia creen que esta tormenta fue de origen satánico, puesto que los discípulos, que algunos eran pescadores y no los alarmaba muy fácilmente nada, se aterrorizaron. O sea, fue una tormenta muy, pero muy fuerte. Tal vez fue un ataque satánico para destruir a Jesucristo. ¿Sabe? Las tormentas repentinas son comunes en esa zona, en el mar de Galilea. Y en el 26 él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vemos entonces que la paz que Cristo posee, la paz que Él muestra, es capaz de dormir en medio de una peligrosa tempestad. Y esta es la paz que podemos tener cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el quid del asunto. Saber que aunque las cosas estén yendo mal aparentemente para todo mundo, que las cosas se salen de control, pero mientras usted entienda que son propósitos de Dios y estemos en la voluntad de Él, pues que siga, porque Él tiene control. Esta es la paz que podemos tener cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y en ese mismo versículo vemos que por medio de su palabra, a su orden, Él controla el viento, el mar, y hay calma inmediata. Pasamos por una tempestad tan grande, dice el verso 24, a una grande bonanza, dice el verso 26. ¿Debido a qué? Al gran Salvador. Cuán agradecidos debemos estar porque Cristo calma las tormentas de la vida. Él tiene el poder, Él tiene la disposición para cambiar su tempestad precisamente en calma, para cambiar su tempestad precisamente en paz. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene propósitos mucho más altos que los que nosotros logramos entender. Quiera Dios que hoy
nuestra confianza la estemos poniendo en el Señor Jesucristo, en el poder que Él tiene para controlar lo que ocurre alrededor, pero también lo que puede ocurrir con nuestras vidas. Lo interno, la decisión, esa es nuestra. Y esta debe ser inspirada en el ejemplo del Señor. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias porque logramos entender que las dificultades también vienen de ti. Que este tiempo en el cual estamos siendo probados, también estamos siendo sometidos, Señor, por tu voluntad. Gracias, Dios, por eso. Ahora te pedimos que nos des las fuerzas para salir al otro lado. No solo nosotros personalmente, sino aún tener el ahínco de llevar tu palabra, de enseñar a los que no conocen, de mostrar el camino a aquellos que no lo saben. Gracias, Dios, por eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.